Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 22ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6 y 9 al 11. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo: «¿Qué paz y qué seguridad tenemos?». De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores del parto, y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió por nosotros para que cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o muertos, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 26 y el responsorio es: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor.
Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses y esta lectura de hoy será la última lectura que tomemos de esta primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Pablo nuevamente enfocando el tema de la segunda venida de Jesucristo y cómo deben de estar los hermanos de la comunidad de Tesalónica preparados para recibirlo y que no sean tomados por sorpresa, pues le recuerda la vida a la cual son llamados, de que no se relajen, de que no den oportunidad a la previa vida que ellos vivían y también al enemigo que se opone en contra de ellos y la vida a la cual son llamados en Jesucristo. Dice, hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará. Aquí Pablo no les da ni fecha ni cómo el Señor regresará, pero lo que sí les confirma es de que llegará, de que vendrá, de que esto es lo que el Señor ha prometido. Y aquí continúa el sentido de urgencia, de inmediatez, de que la segunda venida del Señor, pues será inminente en esta generación, ¿no? Y por eso quizás las ansias y quizás también el temor de los hermanos de esta comunidad de que de cómo han de vivir, cómo han de comportarse para poder recibir al Señor cuando regrese. Y también de lo que se habló ayer, de las ansiedades y temor que tenían por aquellos que ya habían muerto mientras esperan el regreso del Señor. Ya ayer compartimos en cómo Pablo le dice que los vivos a la llegada, al regreso del Señor, pues no tendrán ninguna ventaja sobre los que ya han muerto. Y esto, pues, se espera de que les haya dejado calma y haya disminuido sus ansiedades por aquellos que ya han muerto mientras esperan la segunda venida. Y aquí, nuevamente, Pablo les dice que estén preparados, pero no con un sentido de ansiedad, nerviosismo o miedo, ¿no? Puesto que Cristo es la manifestación del amor, de la compasión y misericordia de Dios. Así que este sentido de estar despiertos, de estar preparados, de estar trabajando y haciendo a lo que son llamados en Cristo, pues debe de ser algo que se manifieste según la nueva vida en Cristo y no con preocupación, ansiedad, nerviosismo o miedo o temor. O sea, Pablo le dice, sigan viviendo, sigan creciendo, sigan asemejándose a aquel que ha dado la vida por ustedes, aquel que los ha llamado a una relación de intimidad y confianza con Dios. Dice, llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos, ¿no? Esta expresión de Pablo quizás manifiesta la idea que algunos en la comunidad de Tesalónica tenían de relajar sus vidas. Algunos aún habían dejado de trabajar, simplemente esperando el regreso del Señor. Ya Pablo se dirigió fuertemente a ellos, diciéndoles, no, el que no trabaje, pues que no coma, ¿no? Porque para Pablo, el esperar la segunda venida del Señor, aunque sea inmediata, significa seguir creciendo, seguir siendo un soporte, una ayuda para otros, seguir dando un testimonio de la nueva criatura que somos en Jesucristo. Así que para Pablo, estar preparados significa no relajar la guardia, no regresar a la previa vida como si la vida que Dios nos ha dado en Jesucristo no significara nada para nosotros, ¿no? Aquí debe de estar bien claramente marcada el antes y el después de Cristo, ¿no? Que el después de Cristo sea un crecimiento continuo, un progreso hacia la vida que Dios nos presenta en Jesucristo. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón.
Si han de recordar, la semana pasada, en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, leímos varias parábolas que hablaban acerca del escatón o del fin de los tiempos. Y les comentaba que la escatología es una rama de la teología que trata acerca del fin de los tiempos, de la segunda venida del Señor y del destino del ser humano. Así que aquí Pablo está haciendo referencia quizás a esas parábolas que él mismo ha de haber escuchado por parte de aquellos que contribuyeron a la formación misma de Pablo y quizás la tradición que ya se circulaba oralmente en torno a los evangelios que más tarde fueron puestos en papel o en pergamino. Así que Pablo aquí, estas palabras dice, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón. Y si viven el capítulo 24, hacia el final del capítulo 24 en Mateos, ahí está la parábola que Jesús también dice en torno a cómo hemos de estar preparados, de que si supiéramos cuándo vendría un ladrón, pues no nos tomaría por sorpresa y defenderíamos nuestra casa. Pues estas son las palabras a las cuales Pablo hace referencia aquí en esta carta. Dice, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día y de la noche, y no del día y de la noche o tinieblas. Dice. Aquí también Jesucristo, en los evangelios, particularmente en Lucas, utiliza la imagen esta de ser hijos de la luz. Así como Jesús es la luz del mundo, pues también pide a sus discípulos que sean presencia luminosa en el mundo, que sean hijos de la luz. Y así que estas imágenes que Pablo toma aquí en estas palabras que escribe a los tesalonicenses, es muy probable que las toma de esa tradición de los evangelios que ya circulaba oralmente antes de que fueran escritos. Así que lo que Pablo aquí está repitiendo puede ser muy posible los evangelios que ya circulaban oralmente. Continúa Pablo en la carta diciendo, por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Esta idea de estar despierto, de vivir despierto, en contraste de aquellos que están dormidos, son imágenes muy bellas que aún hoy en día yo creo que nos pueden comunicar bastante acerca de qué es lo que significa vivir en la luz de Cristo, lo que significa vivir bajo la providencia de Dios, de que estemos no solamente con los ojos abiertos físicamente, sino que esa imagen de estar despiertos es de estar atento a la presencia de Dios, de que no hay espacio, de que no hay tiempo, momento en el cual Dios no esté presente en nuestras vidas y que por tanto vivir en el presente, vivir en el ahora, es lo que significa vivir bajo la providencia de Dios. Lo contrario es vivir dormidos, con los ojos cerrados, con el corazón cerrado, con la mente cerrada, con la vida cerrada a la presencia de Dios entre nosotros, al Espíritu que se nos fue dado a la iglesia para seguir creciendo, para seguir siendo luz para el mundo, para ser un sacramento del reino de Dios. Así que los que viven dormidos son los que prácticamente han cerrado sus vidas, han cerrado su corazón a lo que Dios está llevando a cabo. Dice, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios en Jesucristo quien nos da la salvación, pero se requiere de nuestra voluntad, se requiere de nuestro sí, se requiere de nuestro ir tras el Señor, porque lo reconocemos que en Él está nuestra vida, nuestra esperanza. Dice, porque Él murió por nosotros para que cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto. Aquí entra nuevamente el problema que estaban pasando estos hermanos en la comunidad de Tesalónica acerca de aquellos que ya habían muerto mientras esperan el regreso del Señor. ¿Qué pasará con ellos? Sí, no van a ser incluidos en
en este culminar del reino que se llevará a cabo en la presencia de Cristo cuando venga por segunda vez. Así que aquí Pablo ya la semana pasada y también ayer en la lectura, primera lectura de ayer les dijo, ¿no?, de que los que están vivos cuando el Señor regrese no tendrán ningún privilegio sobre los que ya han muerto. Todo lo contrario, cuando el Señor regrese, pues los que ya han muerto resucitarán y que todos juntos serán llevados a la gloria del Señor. Dice, por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando. Así aquí está claramente la idea, ¿no?, de que el seguir viviendo mientras esperamos la segunda venida del Señor es estar trabajando en nuestro progreso, en nuestro crecimiento, en nuestra asemejarnos cada vez más a la imagen de aquel que nos dio su propia vida, Jesucristo. Y que por tanto, esto no significa de que uno se quede cruzado de brazos, de que el reino de Dios en la segunda venida de Jesucristo vendrá como algo caído del cielo, de que sigamos viviendo en hermandad, en solidaridad, ayudándonos mutuamente, construyéndonos unos a otros, puesto que la realidad del reino de Dios se manifiesta en la forma que vivamos, en la forma que nos tratemos, en el amor, en la compasión y la misericordia que compartamos entre nosotros. Pero también Pablo les dice de que no solamente limiten el amor, la compasión, la misericordia y la justicia entre ellos, sino que lo extiendan más allá de sí mismos. O sea, de que Dios nos ha llamado para que seamos luz para el mundo. Así que la iglesia no existe para sí misma. La iglesia existe para atraer a toda la creación hacia Cristo, hacia Dios mismo, ¿no? Así que lo que somos llamados a compartir en comunidad tiene que también extenderse más allá de la comunidad para que también otros lleguen a conocer a Cristo. Y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo, el cual es nuestra vocación por excelencia. Así que en estas últimas palabras de esta primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, los motiva para que sigan trabajando. Y repito, este trabajar significa viviendo según nuestra nueva identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios. De que nuestras vidas sean un testimonio de la nueva creación que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Que el amor, la compasión y la misericordia sean los frutos del Espíritu que se viven entre nosotros y que también radien, se extiendan más allá de la comunidad, más allá del mundo en el cual nos movemos, para que también otros lleguen a ser atraídos a esta luz, a este reino, a esta nueva vida que Dios nos da en Jesucristo. Así que son palabras muy motivadoras, son palabras que también pues calman las ansiedades y el miedo que los hermanos de la comunidad tesalónica tenían aquí, de aquellos que ya habían muerto mientras esperan el regreso. Ya les había comentado de que este sentido de la urgencia de la segunda venida de Jesucristo disminuirá con el paso del tiempo. También en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses se manifestará esa urgencia de la segunda venida, pero ya en las otras cartas de San Pablo pues disminuye este sentido de urgencia, porque Pablo mismo se da cuenta de que quizás el regreso del Señor se extenderá. ¿El por qué? Eso es decisión de Dios cuando el Señor decida regresar, pero lo que corre por nuestra cuenta es ser fiel a la vida a la cual somos llamados en Cristo. La decisión de cuándo y cómo el Señor regrese, eso es decisión de Él, ese es rollo de Él, no nuestro. Nuestra obligación, nuestro llamado es la fidelidad a la vida que se nos ha dado en Cristo y también a la misión que se nos ha encomendado para ser testigos de la buena nueva en el mundo y donde quiera que Dios nos plante. Esa es nuestra misión, ese es nuestro compromiso, y Dios quiera que cuando Dios decida regresar nos encuentre dando este testimonio de vida, nos encuentre siendo hijos e hijas de Dios dignos, manifestando ante el mundo
la grandeza de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, la justicia misma de Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que ya ayer, el lunes de esta semana, empezamos leyendo del Evangelio de Marcos. Y ayer leímos cómo Jesús, cuando regresó a su pueblo de Nazaret, donde había crecido, pues fue a la sinagoga y ahí mismo proclamó su misión, su declaración de misión, y a primeras fue halagado, fue recibido muy bien, pero después empiezan a cuestionar la sabiduría, la autoridad con la cual comparte estas palabras dentro de la sinagoga, y a últimas terminan rechazándolo, y a tal punto de que aún tratan de matarlo. Y Jesús se aleja de su propio pueblo, quizás triste porque no están abiertos a recibir la buena nueva, porque piensan que lo conocen, piensan quién es Él, cuando no saben en realidad cuál es la verdadera identidad de Jesús, ¿no? Así que Jesús se aleja de su pueblo Nazaret, pues quizás triste por el rechazo que recibe de ahí, ¿no? Y esa cerrazón de corazón, de mente y de vida de su propia gente, pues también manifiesta nuestra propia ignorancia, también nuestra propia cerrazón de corazón y de vida cuando pensamos, cuando pretendemos que conocemos quién es Cristo. Y quizás nos atrevemos a pensar igual porque hemos leído mucho, hemos ido a muchas conferencias, hemos tenido muchos retiros, ¿no? Pero a últimas, el conocer a Cristo no es algo que yo hago, no es algo que yo adquiero, es algo que se nos da por la pura gracia de Dios, ¿no? Así que Jesús se aleja de su pueblo de Nazaret y después va a Cafarnaúm, donde se encuentra la casa de Pedro y Andrés, que es muy posible que es la casa que Jesús utiliza como centro en sus idas y venidas dentro de la región de Galilea. Y es ahí donde Jesús regresa, y en este evangelio de hoy nuevamente lo tenemos en la sinagoga. Ya ayer comentamos el por qué Jesús va a las sinagogas. Primeramente porque es un buen judío. Y el sábado es el día de reunión, particularmente de los hombres judíos, donde se reúnen a compartir la palabra de Dios, donde se reúnen para compartir reflexiones en torno a la lectura. Cuando Jesús va a la sinagoga, va ahí porque ya sabe que tiene una audiencia dispuesta para escucharlo. Y era la tradición de que cuando un hombre judío iba a una sinagoga, quizás que no era la de su pueblo, pues lo invitaran para que leyera y compartieran algunas palabras. Así que Jesús ya tiene una audiencia dispuesta a escuchar, y por eso Él es a las sinagogas donde se dirige en cada población que visita. Esto lo vemos también en San Pablo en sus misiones de evangelización, y en los pueblos que visita, donde hay una comunidad judía suficientemente grande para tener una sinagoga, pues es ahí donde se dirigía constantemente, porque sabía que también tenía ahí una comunidad dispuesta para escucharlo. Así que ahora tenemos a Jesús en Cafarnaúm, centro de su misión en la región de Galilea. Cafarnaúm es un pueblo pegado al mar de Galilea, pueblo pesquero, donde Pedro y Andrés trabajaban de la pesca, y quizás es la casa de Pedro y Andrés donde él se encuentra. Dice: en aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Pongamos atención que el énfasis principal de Jesús es la enseñanza, la proclamación, no la sanación, no los milagros. Los milagros tienen un sentido muy especial, muy importante en el ministerio de Jesús. Los milagros, la expulsión de demonios, son un testimonio de la realidad que Dios está llevando a cabo en Él y por medio de Él, la inauguración del reino. Pero el corazón, el centro de la misión de Jesús es la proclamación del reino de Dios. Y reducir a Jesús simplemente a sus milagros, a ser un curandero, es distorsionar la identidad de Jesús.
Nuevamente, los milagros, la expulsión de demonios es parte de su ministerio, pero no es el corazón. El corazón es el reino de Dios, la proclamación del reino de Dios. Y a últimas, esto es a lo que Jesús quiere que la gente que lo busca, a pesar de sus necesidades urgentes de sanación, de que también tengan interés en el reino de Dios, lo que Dios está inaugurando en Él y por medio de Él. Y para nosotros es la pregunta que se nos pone. Cuando tú vienes a Cristo, ¿qué es lo que buscas? ¿Buscas simplemente tus intereses, aunque sean reales y concretos y urgentes? ¿O también tienes interés en lo que Dios quiere ofrecerte? El reino. Y ahora viene la reacción de la gente en torno a Jesús. En la sinagoga todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. ¿A qué hace referencia esto, no? Bueno, los líderes religiosos del tiempo de Jesús, cuando querían manifestar autoridad en lo que enseñaban, pues citaban tanto la Sagrada Escritura como a otros líderes o a otros escritores o a otras autoridades, para que la autoridad de otros a quien citaban, pues también se expresara por medio de ellos, ¿no? Pero Jesús no hace eso. Jesús actúa por su propia autoridad, la autoridad que le viene de Dios Padre mismo, la autoridad que le viene del Espíritu con la cual Dios lo ha ungido. Así que la autoridad de Jesús no consiste en simplemente citar ni la Sagrada Escritura ni otras autoridades previas a él. La autoridad le viene de su relación con Dios Padre. Y la gente percibe esto, la gente detecta esto, la gente reconoce que hay algo diferente en cómo este hombre habla y cómo sus palabras tienen poder, no porque cita a otro, sino porque en él habita el poder de Dios. Dice, había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte. En la Biblia atribuye al demonio la causa del mal, tanto físico como moral. Así que una persona que está sufriendo de alguna enfermedad, de alguna posesión o de algún mal moral es atribuido al mal o al demonio, ¿no? Y cuando Jesús sana, ya sea a una persona de alguna enfermedad o le expulsa algún demonio, pues Jesús está yendo a la raíz de lo que causa esa enfermedad o esa posesión de la persona. Así que muchas de las escenas que tenemos que hoy a veces fácilmente le atribuimos a una posesión de demonios, pues desde nuestro punto de vista hoy en día, pues yo creo que es muy difícil entender cuál era la causa principal. Repito, en la mentalidad de la Biblia, en la mentalidad del tiempo de Jesús, toda enfermedad, toda situación inmoral o posesión de espíritus era atribuidos al demonio. Hoy en día sabemos que muchas cosas se pueden explicar por medio de la ciencia, por medio de la medicina, pero en aquel entonces la mentalidad era otra. Así que ahora está la reacción del endemoniado. Déjanos, ¿y por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Aquí Santo de Dios significa prácticamente Hijo de Dios. Y el hecho de que el endemoniado lo llama por este nombre es pretender tener poder y autoridad sobre Jesús. Porque era la idea de aquellos tiempos de que el conocer el nombre, el origen de una persona, le atribuía al que lo nombra cierta autoridad sobre X persona. Así que cuando el demonio le dice, tú eres el Santo de Dios, pretende tener autoridad sobre Jesús mismo. Por eso Jesús inmediatamente lo calla. Cállate, le dice Jesús, sal de ese hombre. Y aquí está el poder y la autoridad de Jesús manifestándose en su palabra misma. El demonio sale de la persona, lo tira al suelo, pero sin dañarlo. Y ahora tenemos la reacción de la gente. La reacción es inmediata.
¿qué tendrá su palabra? ¿Qué tendrá su palabra? Porque su palabra no es igual a las palabras de otras autoridades religiosas. Su palabra tiene autoridad, su palabra tiene poder. Ahora, recordemos también que las expulsiones de demonios no era algo tan de otro mundo en los tiempos de Jesús, pero lo que sí la gente detecta es de que la palabra de Jesús tiene una autoridad y poder diferente a otros hombres, a otras personas que también expulsaban demonios. Así que la reacción de la gente nos da una idea de cómo el actuar de Jesús, cómo el poder de Jesús y la autoridad de Jesús era diferente a otros líderes religiosos. Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Así que la fama de Jesús se extiende y va creciendo, particularmente en esta región de Galilea. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.